Son las 10 de la mañana con 3 minutos de vuelta acá en Enlace USACH y preparados para seguir con nuestro programa y hoy día enfocándonos en esta entrevista en torno al escenario internacional y particularmente lo que está ocurriendo en Medio Oriente. Y hay que decirlo, poco duró este cese al fuego que anunciaba ayer el presidente estadounidense Donald Trump, el que incluso fue desmentido por el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, y que definitivamente se violó con el reinicio de ataques mutuos entre ambos países. Un tema que vamos a empezar a conversar y que además quiero poner en esta misma discusión los anuncios de la administración de Trump en torno a que los países de Latinoamérica se vayan definiendo de qué lado están, a propósito de lo que se está viviendo en esta zona del planeta y a puertas de una nueva Asamblea General de la OEA. Son elementos que van a estar presentes en el debate, en la discusión y que queremos conversar a esta hora con el analista internacional académico del Instituto IDEA de nuestra universidad y director del doctorado en estudios americanos, Fernando Estensoro, a quien ya tenemos en pantalla. ¿Cómo está, profesor? Muy buenos días. Hola, Rodrigo, buenos días. Bueno, vamos de inmediato a comentar parte de los acontecimientos que se han ido sucediendo durante esta última semana. Y ya lo decíamos, hablar un poquito del actuar de Donald Trump. Lo vimos siguiendo con atención, interviniendo finalmente Estados Unidos con estos ataques a instalaciones militares y nucleares en Irán. Pero por otro lado está también el llamado al cese al fuego que hizo el día de ayer, que rápidamente se desmintió por Irán. Volvieron las hostilidades y ahí es donde uno empieza a poner en perspectiva el rol de Trump en esto. Y finalmente, si aquí empezamos a constatar algo que hemos conversado en más de una oportunidad, profesor, que es el rol que está teniendo Estados Unidos en muchos de estos debates. Claro. Bueno, ojalá que el cese al fuego y el predominio de la diplomacia sea lo que predomine en este conflicto, ¿no? Valga la redundancia. Este conflicto es serio. Uh-huh. Y el gran problema es que puede escalar a situaciones hasta ahora nunca antes vistas. Ahora, dentro de eso, yo creo que el gran problema acá, problema entre comillas, ¿no? Uh-huh. Como lo hemos conversado antes, es que producto del propio proceso de declinación del poder de Estados Unidos, ha ido perdiendo también credibilidad entre sus propios, comillas, socios, uh-huh. Y entre sus no tan socios, pero que en algún minuto le tenían un relativo respeto. ¿Por qué? Porque, imagínate, Irán está desarrollando un proceso de conversaciones con Estados Unidos respecto a su programa nuclear. Uh-huh. Se fijan esas conversaciones, ¿ya? Y cuando van a empezar esas conversaciones viene el ataque de Israel, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, un ataque, ¿no es cierto? Y además asesina a civiles, asesina sí. a jefes de las negociaciones de Irán, etc. Entonces, si tú te fijas, ese es un ataque. O sea, Israel y Estados Unidos siempre van de la mano, no actúan solos. Y la gran especulación era, si Netanyahu atacó pasando por arriba de Estados Unidos, de Donald Trump, lo cual significa que el soldado chico está mandándole al general, o sea, está por sobre el general, ¿no es cierto? Alternativa 1. Alternativa 2. No, que esto fue planificado por el general Donald Trump, general en jefe de la Fuerza Armada. Tiene esas dos alternativas. O sea, si fue planificado por Trump, es una acción artera. ¿Ya? Uh-huh. O sea, te llama a conversar y te pega por la espalda, ¿me entiendes? O sea, eso en relaciones internacionales no se hace. ¿Ya? ¿Por qué? Porque pierdes inmediatamente tu capacidad, ¿no es cierto?, o la confianza mínima necesaria para que tu adversario te crea en un proceso de negociación. Alternativa A, Netanyahu actuó la él y obligó a Trump a involucrarse militarmente. ¿Ya? Nosotros sabemos que Netanyahu hace más de 15 años que está tratando de bombardear
a Irán y como no se la puede solo, necesita las espaldas de Estados Unidos. De hecho, necesitó las bombas de Estados Unidos. Los B2 y las bombas. B2, que ya es como lo último en tecnología, etcétera, de Estados Unidos. Bueno, si eso es así, significa que los pelados rasos están tomando el regimiento. O sea, desorden por donde lo mires. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el orden mundial, el orden liberal que construyó los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, con la ONU, con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, con los distintos organismos multilaterales que se fueron creando, ese orden mundial, que permitió la hegemonía de Estados Unidos por más de 70 años en el sistema internacional, se está desmoronando, y lo peor de todo, que el propio Estados Unidos lo está, en vez de ayudarlo a fortalecerlo, lo está destruyendo. Uh-huh. ¿Ya? O sea, está acelerando su desmoronamiento. Y por eso que estamos en una situación extraordinariamente peligrosa, ¿ya? Porque, como decía Graham, estamos viviendo un interregno hegemónico en términos así académicos, esta situación, donde hay un imperio moribundo, ¿ya? Pero que no termina de morir, y hay potencias nuevas que desafían ese poder global, ¿ya? Pero que no terminan de emerger, no terminan de crear un nuevo orden. Entonces ahí estamos en un interregno hegemónico, aludiendo a Gramsci, ¿ya? Donde lo viejo está muriendo pero no termina de morir, y lo nuevo está haciendo pero no termina de nacer. Y él decía, en ese interregno aparecen los monstruos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estos son los monstruos, ¿ya? Estamos viendo esos monstruos. El problema es que esta es una situación extraordinariamente peligrosa. Segundo, no es breve, esto dura décadas, como hemos conversado, 20, 30, 20 años, ¿ya? Y es violento. Entonces, ¿qué es lo que le queda a Estados Unidos? Porque lo último que tú dijiste es muy importante, Rodrigo, ¿ya? Este matonaje que está haciendo Donald Trump, ¿ya? Eso, están conmigo, están contra mí. Lo último que le queda a Estados Unidos ya no es el poder de convencimiento, ya nadie arranca para Estados Unidos. Si tú te vas a Estados Unidos, la capacidad que te extraditen es muy alta, ¿te das cuenta? O sea, se están produciendo contradicciones increíbles, ¿ya? Estados Unidos, que fue el gran receptor de refugiados de todo el planeta, hoy día está expulsando gente, o sea, está cayendo en políticas que los propios Estados Unidos, con su defensa de la democracia liberal, criticaban, ¿ya? Uh-huh. Bueno, entonces, lo último que le queda al poder estadounidense es la fuerza militar. Es cierto que todavía son la principal potencia militar del mundo, pero esa ventaja también la están perdiendo aceleradamente. ¿Por qué? Porque ya China es la segunda potencia militar, y en algún minuto China los va a igualar y después los va a superar. Y eso los Estados Unidos lo tienen clarito. Eso permite además, profesor, comprender las posiciones que han tomado tanto China como Rusia respecto a los eventos que se han sucedido en Irán, en esta disputa entre Irán e Israel, donde han habido rechazos ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero se ha quedado en ello, no se ha ido más allá. No, mira, las Naciones Unidas, hay que decir, está en crisis hace muchos años. El Consejo de Seguridad no funciona, o sea, no, aquí lo que, si tú te fijas, y mira la actitud que está tomando Donald Trump, ¿ya? Bombardear una central nuclear, eso no había ocurrido, ¿ya? Bombardear una central nuclear, si tú haces pedazo de una central nuclear, lo que sale es contaminación altamente radioactiva, ¿ya? Es Chernobyl, ¿no es cierto? O sea, aquí se están rompiendo una serie de líneas rojas, entre comillas, que nunca antes habían pasado, ¿ya? Incluso en la interna de Estados Unidos, profesor, porque también desde el Congreso habían miradas de que aquí no se le había consultado tampoco al Congreso las acciones a llevar adelante. Ahí hay otro flanco. Hay otro flanco. Bueno, Donald Trump, más bien, tanto que criticaban a los países, qué sé yo, caribeños, o hablaban de países del tercer mundo, que no, ¿no? Que tenían sistemas dictatoriales, y mira Donald Trump cómo se está comportando. Bueno, lo que pasa es que también lo hemos conversado, Donald Trump no llegó de Marte, él responde a las propias contradicciones y luchas que hay al interior de la sociedad estadounidense y al interior del establishment del poder estadounidense. El establishment del poder estadounidense está dividido, no saben qué hacer frente a esta decadencia, ¿ya? No saben cómo vararla. Entonces tienen distintas estrategias. Donald Trump, por su personalidad y es como
se cree el sheriff, ¿no es cierto? Aquí hay que empezar a tirar balazos. Pero lo más importante es que oponerse a esta decadencia de Estados Unidos es como oponerse a la ley de gravedad. Y eso es lo que tienen que entender nuestra clase política, ¿ya? Es inevitable, ¿ya? Esto es un proceso histórico, como hemos conversado antes. Le pasó al Imperio Romano, le pasó al Imperio Español, le pasó al Imperio Portugués, le pasó al Imperio Británico. La gran potencia hegemónica que rigió el mundo durante el siglo XIX fue el Imperio Británico, ¿no es cierto? Y eso fue reemplazado por Estados Unidos en el siglo XX. Bueno, ahora le tocó el turno a Estados Unidos. Estados Unidos está muriendo en este siglo, ¿ya? En cuanto a su poder hegemónico, va a seguir siendo una gran potencia, sin duda. Pero va a tener que compartir el poder con las otras potencias que le están reclamando, sentarse, ¿no es cierto?, a la mesa del poder global y redibujar todo el sistema internacional y todo el orden internacional, ¿ya? Aquí vamos a ver, esto va a ser muy distinto a lo que estamos, cuando esto quede consolidado, no sé cuándo, en algún minuto de la historia, que hará, va a terminarse este proceso, vamos a ver los resultados. En este minuto estamos de cambio. Entonces, no se puede seguir analizando la política internacional con la mirada de la Guerra Fría. ¿Ya? En la Guerra Fría, Estados Unidos dijo, los comunistas son malos y todo lo que suena comunista lo vamos a eliminar. ¿Ya? Esa mirada, que es la que está tratando de imponer Donald Trump, también Biden, pero Donald Trump de forma mucho más agresiva, más violenta, pero ya partió con Biden, eso de que nosotros somos el capitalismo bueno y los chinos y todo lo demás son el capitalismo malo, eso es absurdo, ¿ya? Eso no es entender los cambios estructurales que están ocurriendo en el mundo, que están ocurriendo en la economía del planeta, en el sistema comercial, ¿ya? Nosotros no podemos dejar de negociar con China ni con Asia, porque lo que le vendemos a los asiáticos y a los chinos no lo compra nadie. Estados Unidos no tiene capacidad de absorber con su mercado interno todo eso, además que tendría que hacerlo para Chile, Argentina, Brasil, es imposible. Y de ahí lo difícil del tema de que los países tomen posición o no, porque tenemos este multilateralismo y este multilateralismo también desde la perspectiva económica que me da la impresión hace difícil el llevar a puerto lo que al menos se está tratando de plantear por parte de Estados Unidos. Extraordinariamente difícil, pero también estamos con un sujeto complejo. En todo caso, él representa la última carta que le tiene Estados Unidos. Puede ser Donald Trump, puede ser Perico Los Palotes. La verdad es que los procesos históricos no se pueden detener, ¿ya? Tú te tienes que ajustar y tienes que saber manejar tú tienes que ser capaz de sobrevivir en un mar tormentoso, porque si no sobrevives te hundes, ¿ya? Nosotros, como países de América Latina, como países de Sudamérica, tenemos que unirnos. La única posibilidad que tenemos para no ser arrasados en este proceso de reordenamiento del poder mundial que está ocurriendo, tenemos que unirnos, tenemos que dejarnos de pelear con gobiernos sobreideologizados, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, ya ese discurso que unos eran demócratas, los otros eran dictadores, eso se acabó, eso fue de la Guerra Fría. Lo que pasa es que Estados Unidos está presionando pesado, ¿no es cierto?, sobre todo por medio de sus agencias, por medio de su diplomacia, por medio de sus Fuerzas Armadas, y obviamente ha construido lazos desde la doctrina Monroe que Estados Unidos nos considera que somos propiedad de ellos, ¿no es cierto? ¿Y por dónde están las estrategias ahí, profesor, a propósito de este llamado a definir de qué lado están, obviamente orientándonos en lo que nos dice usted, que sería el escenario más ideal de que Latinoamérica pueda ir generando esta cohesión? Sin embargo, hay que dar ciertas señales. Me imagino que hay que buscar alguna estrategia en ese sentido. Bueno, la estrategia de América del Sur, imagínate lo que fue la UNASUR, fue un tremendo proceso. Incluso se unieron actores ideológicamente antagónicos. No te olvides que el primer gobierno de Sebastián Piñera participó activamente en la UNASUR y estaba junto con Chávez, ¿no es cierto?, que era como el diablo para Piñera, ¿no es cierto? Claro, después recibió instrucciones de Estados Unidos de que había que echar abajo la UNASUR, pero el problema es que Estados Unidos, desde la doctrina Monroe en adelante, tiene agentes, tiene injerencia en nuestros asuntos, ¿ya? Decidieron que el gobierno de la Unidad Popular no les servía, ¿ya? Cuando somos un país chico. ¿Qué amenaza éramos para Estados Unidos?
Bueno, pero eso lo decidió Kissinger con Nixon, ¿ya? Y operaron con sus agentes, con sus sectores sociales a los cuales siempre se han beneficiado, hay sectores sociales que en este país se han hecho ricos actuando como representantes de los intereses estadounidenses, porque eso es así, ¿ya? No todos, pero hay un sector importante. Entonces, por eso te digo, si no somos capaces de superar esa mentalidad de Guerra Fría, vamos a desaparecer como países solos, ¿ya? No tenemos ninguna oportunidad de sobrevivir, ¿ya? Nos quieren llevar a un lado, nos quieren llevar a otro lado, ¿ya? En una pelea de gigantes, ¿no es cierto? Y más encima, aquí hay unos sectores, ¿no es cierto?, que realmente están enceguecidos, ¿ya? Y le están apostando al caballo equivocado, ¿me entendí? O sea, desde el punto de vista hípico, ¿ya? Si te gusta la hípica, la carrera de caballo, ¿ya? Hay un grupo de sectores políticos que le quieren apostar a un caballo de tres patas, o sea, decir que está muriéndose Estados Unidos, ¿ya? Entiendan, el poder hegemónico de Estados Unidos, ¿ya? Incluso tú no puedes descartar, ¿ya? Hay teóricos, aunque te suene absurdo hoy día, ¿ya? En Estados Unidos este debate es mucho más intenso, es mucho más importante, sí. Incluso hay actores que dicen que Estados Unidos puede caer en un proceso de guerra civil. No te digo que eso va a pasar mañana ni pasado mañana, pero esto, como se sigan agudizando las contradicciones al interior de Estados Unidos, esto puede terminar de manera, como te digo, de forma insospechada. Obviamente no se trata de ser fatalista, ¿no? Sino que se trata de entender y decirle a nuestros tomadores de decisiones: sabemos que la unidad es difícil, sabemos que la cooperación no es fácil, sabemos que hay fuerzas en contra, pero es que eso siempre ha sido así, ¿ya? Eso no es nuevo, pero también hemos demostrado que cuando nos ponemos de acuerdo logramos tremendos avances. Bueno, hoy día hay una necesidad vital, a mi juicio, ¿ya?, que es clave que nos unamos como subregión. Lo último, bien breve, profesor. Esto se ha planteado, ya lo decíamos, en la víspera de una nueva asamblea general de la OEA. Organismos que obviamente, tal como lo decía usted, de a poquito han ido perdiendo tal vez la fuerza que tuvieron en sus primeros años. ¿Cuál sería lo más inteligente a la hora de enfrentar este escenario? Nada de ponerse del lado de uno u otro. Bueno, en tiempo de la Guerra Fría estaban los no alineados, que te llevaban. Teníamos dos bloques, la Unión Soviética y los Estados Unidos, cada uno con su bloque, te querían llevar ya hacia el bloque occidental o hacia el bloque oriental. Bueno, todos los países chicos, ¿ya?, lo que se llama tercer mundo, los africanos, los asiáticos y gran parte de los latinoamericanos, participamos de los no alineados. O sea, nosotros tenemos otro problema. Nosotros no queremos no queremos ser los empleados ni de A ni de B. Queremos ser independientes y queremos superar nuestros propios problemas de desarrollo, de crecimiento, de una vida digna, ¿ya? Han ocurrido hoy día, han habido planteamientos, incluso un libro interesante que sacó Heine, ¿no es cierto?, de no alimento activo. Bueno, no se trata aquí pero ya se estaba viendo, porque esto se estaba previendo, ¿ya? Hoy día ya estamos en el mar tormentoso. Tú sabes, uno lo venía diciendo hace años, décadas atrás, pero no, es absurdo. Cuando uno lo plantea, era absurdo. Hoy día ya estamos con el problema, pero esto sigue subiendo, sigue escalando. Tenemos la OEA. Mira, la OEA se creó en tiempo de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos era el amo y señor del planeta, ¿ya? Y creó primero el tratado de defensa mutua, y después creó la OEA. ¿Qué es lo que era? Era un aparato para controlar a los países de América Latina y el Caribe, ¿ya?, de carácter anticomunista, antisoviético, ¿ya?, y en donde Estados Unidos ponía las reglas, ponía la música, ponía la plata. Entonces, la OEA en sí, ¿ya?, sirvió, sí, pero había un amo que decía las reglas, y lo demás hay que reestructurar. Ojalá, creo que hacer, mira, hay otras cosas, hay otros ejemplos, puede que te sirva como puede que no te sirva. Por ejemplo, la CELAC, ¿ya?, tiene mucho más proyección que la OEA, ¿ya? ¿Te das cuenta? Pero en la CELAC no está Estados Unidos, ni no está Canadá. Entonces, eso no le gusta a Estados Unidos, ¿ya? Pero la verdad es que también hay muchos países latinoamericanos que se están poniendo los pantalones largos, ¿ya?, que están diciendo: no, señores, nosotros somos independientes. Si tenemos acuerdo y nos conviene a ambos, podemos llegar a acuerdos. Si no, no, ¿ya? Pero dejamos de ser la sirvienta de Estados Unidos. Y nosotros, y Chile,
durante un tiempo parecía que iba a tener una política en ese sentido, pero aquí la cosa está compleja. Entonces a eso me refiero. Esto hay que entender, ¿ya? De que solos nos vamos a hundir, ¿ya? Solos nos vamos a ahogar, ¿me entiendes? Vamos a desaparecer, ¿ya? No tenemos capacidad para participar y defender nuestros intereses en el nuevo orden mundial que se está reconfigurando. Fernando Estensoro, analista internacional, académico del Instituto IDEA, director del doctorado en estudios americanos, ha estado con nosotros acá en Enlace USACH. Profesor, como siempre, muchas gracias por la disposición. Seguiremos atentos porque esto sigue muy dinámico, el escenario en el Medio Oriente, y obviamente con lo que nos decía también podemos ir observando otro tipo de situaciones que se vayan dando en otros lugares del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Rodrigo. Chao.